están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a otra entrega informativa de BTV Noticias. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, Rol, saludo para ti, para todos en casa. Buena jornada de jueves. Hay muchas novedades en esta jornada, pero ya les brindamos los titulares. La Cámara de Diputados se encamina a dar sanción definitiva al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Móvil en vivo. Sesiona el Congreso de Intendentes y se espera que se trate la posible baja en el monto de las multas de tránsito. A comienzos de febrero llegó al país un buque para iniciar la exploración de hidrocarburos que aún aguarda por la habilitación de ambiente. Informe especial. Hoy comienza la fecha 4 del torneo Apertura. Todas las novedades del deporte con Juan Pablo Taibo. Una información que podríamos calificar de último momento: se aprobó en la Cámara de Diputados el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ya nos trae los detalles Matías Garro desde el Parlamento. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, compañeras? Gracias, el gusto de saludarlas a ambas, también a todos los televidentes. Efectivamente, como decían ustedes, una jornada histórica aquí en el Parlamento, porque hace minutos nada más la Cámara de Diputados dio sanción definitiva entonces al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Una votación de 91 votos a favor y 2 en contra. Identidad Soberana no acompañó entonces esta iniciativa. Una votación que transcurrió ante la presencia del canciller de la República, Mario Lubetkin, quien está previsto que de un momento a otro concurra aquí a la antesala de la Cámara de Diputados para, estar conversando con los medios de comunicación presentes. De alguna manera, el Poder Legislativo entonces cumple con el objetivo que tiene el Poder Ejecutivo, que tenía el Poder Ejecutivo, de que Uruguay fuera el primer país de ratificar este acuerdo a nivel de su Parlamento. Ayer había votado la Cámara de Senadores, hoy entonces hace lo suyo la Cámara de Diputados y Uruguay se transforma en el primer país que ratifica este acuerdo porque, debemos destacar que en el resto de los países del bloque este acuerdo todavía está bajo el objeto de discusión de sus parlamentarios. En Argentina recién se aprobó en la Cámara de Diputados, en Brasil pasa lo mismo y en Paraguay recientemente ingresó al análisis de sus comisiones. Así que nosotros estamos aguardando por la palabra del ministro de Relaciones Exteriores. Cuando esto ocurra los estaremos convocando nuevamente. Perfecto, entonces cuando lo consideres oportuno volvemos contigo allí al Parlamento Nacional. Entre tanto avanzamos con otros temas. OCE y la URSEA reportaron niveles de trialometanos en el agua de Montevideo por encima del límite máximo nacional. Desde el Ministerio de Salud Pública están a la espera de los informes técnicos para expedirse al respecto. Y en este momento hay una reunión que no voy a dar hasta que no tenga las conclusiones adecuadas entre la Dirección General de la Salud, OCE y el Ministerio de Ambiente. ¿Es un tema que le preocupa particularmente? Yo cuando opino es cuando tengo la evidencia clarísima. Siempre nos preocupa cualquier cosa que puede poner en riesgo y nosotros nos regimos por las pautas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la potabilidad y que pueda tener siempre el agua en nuestro país. Pero voy a esperar las conclusiones que salga, donde están los técnicos que tienen el saber para después nosotros tomar decisiones u opinar al respecto. El Hospital Vilar de Bo registra demoras de 8 horas en atenciones y varios usuarios se quedan en bancos por falta de camas. La ministra de Salud Pública reconoció las falencias del centro hospitalario y afirma que el problema abarca todas las áreas de atención en salud mental. Dificultades que tenemos en el área de salud mental, dificultades que tenemos en cubrir las guardias por parte de médicos psiquiatras, tanto de adultos como de niños, en instituciones de asistencia médica colectiva y en las instituciones de la Administración de Servicios de Salud del Estado y particularmente en el Hospital Vilar de Bo, pero en los hospitales generales también tienen dificultades. El Hospital de Clínicas en marzo va a inaugurar la sala de salud mental. Hoy hay guardia de psiquiatría en el Hospital de Clínicas y tenemos dificultades en la cobertura, para eso estamos trabajando con la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría para ver cuáles son las condiciones que hagan que hoy no tengamos dificultad en la cobertura. Para nosotros es uno de los compromisos más grandes que tenemos. Ustedes saben que tenemos la ley de salud mental que estamos trabajando, ley que fue promulgada en el año 2017. Estamos reglamentando algunos artículos que no estaban reglamentados. Estamos trabajando en una estrategia nacional de salud mental. Estamos trabajando en una estrategia donde se han presentado, que es Acción País, más de 140 proyectos con un perfil comunitario.
Se lanzó oficialmente el proyecto nacional Cosechando Esperanzas, que le permitirá a los jóvenes infractores capacitarse en distintos trabajos y así lograr la reinserción laboral. El objetivo del INISA es llegar a 80 beneficiarios y contará con el apoyo de la Cámara de Comercio. Un previo de capacitación y evaluación, escucharlos, saber cuáles son sus iniciativas, qué es lo que pretenderían, ponerle un mosaico de posibilidades laborales para ver, me gustaría esto, me gustaría lo otro, y donde a ellos les guste trabajar sobre ellos para capacitarlos. El ejemplo que puse de carnicería. Si te gusta la carnicería, que faltan carniceros en el país, bueno, te vamos a ayudar, te vamos a preparar y seguramente vamos a hablar al juzgado para que te permitan ir a la carnicería a hacer práctica. Es motivarlos, incentivarlos, saber que el trabajo dignifica. No sabemos si todos van a poder ser seleccionados en la primera etapa, pero sí, en principio la idea es que sea por lo menos 80. ¿Cuál es el criterio de selección? Muchas cosas, pero uno de los más importantes es que sean mayores de edad, ¿no? Por lo menos por encima de los 16 años, porque si estamos hablando, hay un hogar, por ejemplo, nuestro que tiene menores de 16 años y ahí los excluimos, porque van a ir a trabajar, y eso es una cosa que los descarta, digamos. La otra cosa es que la responsabilidad de la selección va a estar en manos de los educadores, que nos parece que es lo más importante, que la selección no la hace ni la Fundación Cosechando Esperanzas ni la hace el directorio de INISA, la hacen los educadores, que son los que conocen a los muchachos, su peripecia de vida, etcétera. Hacer los contactos para que las empresas puedan incorporar a estos chicos con conocimiento, con capacitación, con todo lo que la Fundación entienda que nosotros podemos aportar. Acá no venimos como maestros ciruelas, yo puedo hacer esto. Si a mí me necesitan para cualquier lugar, ahí voy a estar, ya sea para poder dar la capacitación, para poder hacer los contactos, o si para mover sillas mañana. Para eso estamos, no tenemos un rol específico. Volvemos al Parlamento porque ya está hablando el canciller Mario Lubetzky. Es el extraordinario peso que nos toca a nosotros porque ahora nos tenemos que arremangar después de la ratificación para empezar a construir ese futuro que sin duda no será sencillo, pero que ahora sí lo podemos construir, que ya no es parte de un debate, ahora es parte de una construcción donde el 2026 deberemos adecuar con todos los sectores productivos, con la sociedad civil, sindicatos, etcétera, con el sistema político, porque esto sin duda fue un acuerdo de Estado. Tantas veces discutimos que lo que es un acuerdo de Estado fue lo que pasó hoy, porque yo creo que todos los que están allí en sala están felices de algo que creo que todos sentimos que es histórico, que va más allá de las circunstancias. ¿Qué mensaje le da usted a aquellos que sientan que su fuente laboral puede verse perjudicada con este acuerdo? Yo diría que el mensaje tiene que ser amplio en el sentido de, primero, aquellos que se van a beneficiar, que por los estudios que vamos empezando a recibir no van a ser pocos, y los mismos sectores productivos lo están señalando. Por lo tanto, por un lado, es la felicidad de que en ciertas áreas se plantee y se proyecte un aumento de fuentes de trabajo, por lo tanto, de crecimiento económico del país. Y por otro lado, es la seriedad y la seguridad de que nadie deba quedar atrás. El cómo de que nadie quede atrás es parte de la construcción futura, pero lo importante es que tomamos conciencia, que como todo cambio, no todos ganan el cambio, y quienes nos ganan tienen que ser de alguna manera protegidos, al mismo tiempo de la posibilidad de relanzar nuevos sectores y nuevas realidades, porque la oferta es extraordinaria hacia los próximos 5, 10, 15, 20 años, que tiene que preparar a nuestro país a un proceso de transformación muy de fondo, en la cual todos los principales actores que aprobaron esto y otros tendremos que trabajar intensamente. Por eso hablo de arremangarnos las camisas y entrar en esta nueva fase de trabajo. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir a partir de ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos que se deben seguir a partir de ahora por parte del gobierno? Bueno, lo primero que había que hacer es que se aprobara
Segundo, creo que la Comisión Especial del Parlamento que siguió todos estos temas escuchó a todos los sectores productivos, quienes estaban menos preocupados, quienes estaban más preocupados, quienes señalaban la necesidad o de mecanismos de protección, pero sobre todo yo creo que uno de los aspectos que se señalaba con más fuerza es, bueno, ¿dónde está cada sector? Y por eso es que le habíamos solicitado al BID los informes que llegarán en pocas semanas. Así empezamos a analizar sector por sector, porque si hay algo que no podemos hacer, ahora que entramos, en la fase que entramos, a no tener seguridades de número que nos explique realmente dónde está cada uno. Eso es, no podemos improvisar. No se puede improvisar, porque esto, como tú dices, son fuentes de trabajo y es el desarrollo de la economía. Ministro, aprovecho para consultarle, somos el primer parlamento en aprobar justamente este acuerdo, qué significa para el Uruguay y también teniendo en cuenta lo que preguntaba la colega, pensando a futuro. Ahora hay que empezar a discutir con Argentina y con Brasil, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la exportación de carne. ¿Cómo se va a trabajar eso? Bueno, eso es parte del proceso. Ustedes saben que a inicio de marzo hemos solicitado a la presidencia paraguaya del Mercosur iniciar los procesos técnicos de intercambio sobre el tema de cuotas, de la misma forma que nosotros vamos a ir analizando lo que señalaba anteriormente, sector por sector de este país, y tener una capacidad, ojalá lo logremos, de información hacia los diferentes estamentos económicos y políticos para que todos estemos bien informados, para que se tomen las medidas concretas. Pero no solamente, yo creo que hay que entender lo que es el mundo global. Ha pasado pocos minutos de lo que ha acontecido. Les puedo asegurar que ya se sabe en Bruselas, ya se sabe en la Unión Europea, ya se sabe en la capital de los 27 países. Algunos ya nos están mandando mensajes, porque si bien estamos aquí en nuestro Uruguay, el diálogo es a diferentes niveles. La pregunta que nos colocamos ahora es, nosotros asumimos nuestra responsabilidad y la cumplimos. En pocas horas, si va todo en la dirección correcta, nuestros hermanos argentinos también van a votar en el Parlamento, y dentro de poco, ayer lo votó la Cámara de Diputados de Brasil, y en poco lo votará el Senado de Brasil, y en el mes de marzo lo va a votar Paraguay. La pregunta que nos hacemos ahora es, nosotros hemos cumplido nuestra cuota aparte, y ahora nuestros amigos europeos que tienen una buena responsabilidad, ¿cómo actuarán en consecuencia? Esperemos que esta primera votación, la que hemos hecho nosotros, sea correctamente leída en Europa, y eso active mecanismos que lo escuchamos por parte de primeros ministros europeos y lo escuchamos por parte de autoridades de la Unión Europea, que cuando se estuviera y se hubiera activado acuerdos definitivos en esta parte del mundo, eso iba a ser una señal para que se activara del otro lado. ¿Ya habló con Bruselas? Bueno, hemos mandado mensajes, estamos recibiendo mensajes, han pasado, ¿cuánto? 10 minutos, pero sí, las frases valen por lo que significa, y no olvidemos la frase de la presidenta de la Unión Europea que dijo, si ellos están prontos, nosotros estaremos prontos. Y lo que queremos decir, nosotros ya estamos prontos. Canciller, ayer el senador Bordaberry planteaba que Uruguay se podría proponer de alguna manera que ser miembros plenos de la Unión Europea. ¿Usted cómo tomó esta propuesta? Bueno, es parte de las reflexiones de futuro. Veremos en qué caminos estamos. Nosotros, nuestra principal preocupación es cómo aseguramos el crecimiento nuestro, el Uruguay. Estamos haciendo todo eso por el crecimiento del país. ¿Cómo lo aseguramos? Y ahí habrá múltiples caminos y los iremos trabajando. Estamos hablando de una perspectiva inmediata de acomodo en el 2026, pero con un proceso que va al 2030, 2035, el 2040. Hay que mirarlo en largo y hay que pensar que tenemos que ir a un proceso de transformación muy profunda en nuestro país. Bien, compartíamos la palabra del canciller de la República, Mario Lubetkin, porque Uruguay se ha convertido en el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo con la Unión Europea. Ahora cambiamos de información porque hay novedades sobre el Congreso de Intendentes. Y hasta allí nos vamos, ya saludamos a Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal, compañeras? Buen mediodía para ustedes también. 10ª sesión del Congreso de Intendentes, muy intensa aquí esta mañana en el segundo piso de la Intendencia Capitalina, aquí en Avenida 18 de Julio. Han desfilado algunas delegaciones como la Junta Nacional de Drogas, la dirección de Antel y también del Banco República, la presidencia y también una comitiva. Algunos convenios y sobre todo algunos planteamientos o primeras visitas, como es el caso de la Junta Nacional de Drogas, que visita por primera vez el Congreso de Intendentes
intendentes y plantea algunas cosas para trabajar en conjunto con las juntas departamentales de drogas. Hay muchos temas para atender, nos decía Gabriel Rossi, iremos compartiendo en las ediciones siguientes. Fue una nota muy extensa, en una situación que complica mucho al país. No solamente estoy hablando de las personas en situación de calle, que sabemos que algunas tienen asociadas al delito y generalmente se asocia con la pasta base, sino él habló del consumo de alcohol, de aquellas personas que tienen trabajos formales, que al otro día salen a trabajar de camisa y corbata, como decía el mismo Rossi, pero al día anterior tal vez habían tenido una gran borrachera, lo digo en forma textual. Eso es sin duda, él dijo, un alto índice que tiene nuestro país también de muerte sobre el alcohol y el tabaco. En cuanto ante lo que vinieron a plantear es el tema de la tecnología, el tema de la inteligencia artificial, el tema de los data centers y trabajar y poner a disposición de las intendencias de las 19, algunas están más ayornadas, otras no tanto, con el tema de la tecnología y lo que Antel realmente puede brindar para que las mismas entonces sean mucho más efectivas en cuanto a el manejo de ciudades inteligentes. En fin, por ese lado fue la comparecencia de Antel. Por otro lado, el Banco República se acaba de retirar a modo de titular, porque también lo vamos a estar editando para el informativo de la edición central. El Banco República acaba de firmar un convenio con el Congreso de Intendentes para que unas 200.000 personas puedan justamente ampararse en lo que es un periodo de ventana que abre el Banco República desde ahora, el 10 de marzo y todo el mes de abril, para que puedan financiar sus deudas con el Estado. Se le llama en la jerga interna, lo decía el propio presidente del Banco República, Álvaro García, un limpia sueldos. Y bueno, más temprano hemos dialogado con el intendente del departamento de Colonia, me refiero a Guillermo Rodríguez. Dos temas bien importantes. El primero es el primer departamento que deroga una disposición que databa del año 2004 y es que el tema de los cuidacoches, que bueno, aquí también en Montevideo a veces hay cosas que están buenas y otras no tanto. Acaban de derogar entonces esa ordenanza del año 2004 en el departamento de Colonia a iniciativa de la Junta Departamental para quitar los cuidacoches de las calles. Vamos a escuchar sobre este tema al intendente de Colonia. La Junta Departamental votó su derogación, obviamente hay que promulgarla, pero la derogación pasando obviamente todo lo que es la parte reglamentaria a lo que indica la ley, que es el poder nacional, no sea, llámese Fiscalía como Ministerio del Interior. ¿Cómo se dio la votación dentro de la Junta? Me refiero a qué partidos la apoyaron en cuanto a cantidad de votos. Bueno, por lo que tengo entendido, votó todo el Partido Nacional, 19 ediles, 18, 19 ediles, la edil del Partido Colorado no estaba presente y el Frente votó en contra. Bien, ¿y cómo sigue? ¿Hay un plan B para esa gente que estaba trabajando en la calle? ¿Cómo es? Bueno, es un poco la idea, ¿no? O sea, la idea es ahora, primero que nada, que hay que promulgarlo, después obviamente conversar con Fiscalía, con Ministerio del Interior. Primeramente conversaremos con el jefe de policía y nosotros. Yo soy de los que creo que siempre todo este tipo de cosas hay que conversarlas entre todos. Soy de los que creo que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental, en este caso, tenemos que trabajar juntos, ¿no? Por el bien de la gente. En mi caso en particular, obviamente tengo que escuchar a la población de Colonia, porque es a quien me debo, pero también soy una persona de diálogo, soy de los que creo firmemente de que nunca hay que cerrar ninguna puerta, que hay que conversar, que hay que ver qué solución se puede dar, pero lo que tenemos claro es que hay que ordenarlo. Entonces es muy vieja la ordenanza, me parece bárbaro que haya surgido, porque esto no es un proyecto que el gobierno departamental lo manda a estudio de la Junta, surge de la propia Junta departamental, que es lo que tiene que quedar claro, muy estudiado acá, se consultó gente de MIDE, se consultó gente de distintas organizaciones sociales, obviamente la Comisión de Tránsito de la Intendencia. Y bueno, nuestro país está viviendo una sequía importante, sobre todo en algunos departamentos, muchos de ellos al sur del Río Negro, también en el litoral. Colonia es uno de los departamentos que más ha sufrido la sequía también, y hace poco se conocieron las medidas adoptadas por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Frati, y no el departamento de Colonia no está contemplado. Por supuesto, esto generó molestias. Vamos a escuchar la palabra del intendente con respecto a este tema. Nosotros quedamos afuera de estas medidas. Creo de que Colonia tendría que ser, no es porque yo sea el intendente de Colonia y a su vez vivo en el campo, o sea que puedo hablar con criterio, porque este flagelo lo veo diariamente. Primero, que creo que es tarde, ya hay un montón de cosechas, sobre todo las cosechas de las maíces de primera, algunas hojas de primera, de que ya prácticamente no tiene mucho acomodo, pero aparte de lo que es específicamente el tema de las cosechas, está el tema del ganado.
ganado. Nosotros en Colonia tenemos un plan de riego, que hicimos un convenio con la cooperación alemana, Banco República, donde estamos trabajando mucho con pequeños productores, porque está afectado a pequeños productores. A su vez tenemos un plan de contingencia, donde ayudamos a los productores a limpiar tajamares, pero no alcanza, porque el gran problema que está habiendo ahora es que se han cercado vertientes los tajamares, los semisurgentes no tienen agua. Entonces, no solamente estamos llevando agua a distintos lugares del departamento, agua para consumo animal. Hay lugares específicos donde estamos llevando agua potable, agua para la gente. Zona de Cufré, hay una zona de Juan Lacase, escuelas rurales que se secaron los semisurgentes, y la Intendencia está prácticamente día por medio llenando tanques para poder abastecer a mucha parte de la sociedad con agua potable. Muy bien, dejé para cerrar este móvil justamente un tema que la población está muy pendiente, es el tema de las multas. ¿Bajan las multas? ¿No bajan las multas? Hubo pedido de las intendencias del Partido Nacional. Lo concreto es que se acaba de establecer una comisión con respecto a ese tema, 4 intendentes involucrados en el tema, Albizu por el departamento de Salto, Leñani por Canelones, Algorta por el departamento de Durazno y Sander por Rivera, tanto los partidos políticos representados. Se forma esta comisión para evaluar muchísimos temas, si es importante bajarlas o no, de qué manera, qué cosas hacen falta para que la población esté al tanto, el nivel de endeudamiento que hay, que es altísimo, la morosidad que hay de la población con respecto al pago de las multas, o sea que tenerlas altas y que no las paguen sería lo mismo, tal vez bajarlas y que las puedan llegar a pagar sería importante. De todas maneras, destacó el intendente de Canelones, Leñani, que también compartiremos en las ediciones siguientes de BTV Noticias, dijo que bueno, con los radares y con las multas se ha bajado muchísimo la mortalidad en el país, o sea que sería bien importante. Esto se va a tratar en el próximo Congreso de Intendentes, donde va a ser en la Expo Activa de Soriano, y allí se va a estar entonces dando alguna definición al tema, un tema que tiene a la población muy pendiente sin lugar a dudas. Adelante, compañeras, allí en estudios. Bien, muchas gracias, Robert, por la información. Nosotros los invitamos ahora a la primera pausa y enseguida volvemos.